Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la séptima clase de fisiología en el canal Medici. Mi nombre es Eduardo Paiva y hoy vamos a hablar sobre la contracción del músculo esquelético. Los tópicos de hoy tenemos algunas generalidades del músculo, la anatomía e histología del músculo esquelético, los mecanismos generales de contracción muscular y potencial de acción, la fuente de energía y otras características de los músculos. Nosotros tenemos tres tipos de músculos. Músculos estriados o esqueléticos, que vamos a verlos en esta clase, músculos lisos y músculos cardíacos. El músculo estriado, también llamado esquelético, llamado esquelético porque está unido o adherido al esqueleto, o sea, a los huesos, a través de tendones. Y es un músculo voluntario. Tenemos el músculo liso o visceral, llamado visceral porque hace parte de las vísceras, ejemplo el estómago, la parte inferior del esófago, ya que la parte superior del esófago es músculo estriado. Entonces la parte inferior del esófago. Y va a formar parte de las vísceras. Y el músculo liso es un músculo involuntario. Ahora tenemos el músculo cardíaco, es el músculo que está únicamente en el corazón. Y este músculo cardíaco es el único músculo que es un músculo estriado, pero es involuntario. Y el músculo estriado esquelético forma parte del 40% de nuestro cuerpo. Entonces, 40% de nuestro cuerpo está formado por músculo estriado esquelético. Y el 10% de músculo liso y músculo cardíaco. Entonces, los músculos forman el 50% de nuestro cuerpo. Tenemos esta imagen donde podemos observar el músculo esquelético estriado que está adherido al esqueleto, y vamos a ver las funciones del músculo a continuación. Entonces, tenemos el mantenimiento de forma y posición. El músculo nos va a dar el mantenimiento de forma y posición. Sin el músculo nosotros no teníamos posición ni mantenimiento del cuerpo. También podemos hablar que va a proteger a los tejidos frágiles. Un ejemplo, el músculo recto anterior va a proteger el estómago y las vísceras. El músculo recto anterior, también llamado abdominales, que las personas lo llaman abdominales, el músculo recto anterior que va a proteger a las vísceras. También da recubrimiento del tejido óseo. Nosotros vimos que en la imagen anterior que el músculo va a cubrir todo lo que es hueso, ya que está adherido a ellos a través de tendones. También constituye el elemento importante para el movimiento. Obviamente con la ayuda del ATP, que vamos a ver a continuación, el músculo es importantísimo para el movimiento. Sin el músculo nosotros no nos podríamos mover. Y también la generación de calor. Ahora vamos a hablar de la anatomía del músculo esquelético. Bueno, el músculo esquelético está unido o adherido a los huesos a través de tendones, ¿ya? Y estos músculos esqueléticos van a tener capas de tejido conjuntivo o conectivo que lo van a cubrir. Y vamos a ver las siguientes capas. Que tenemos el epimicio. Antes de entrar aquí al epimicio, vamos a hablar que este es un músculo y el músculo está formado por haces musculares, que son estos, haces musculares. Por ejemplo, este es un haz muscular. Y dentro de los haces musculares están las fibras musculares, que son las células. Entonces, el epimicio es una capa de tejido conjuntivo que recubre un conjunto de haces musculares, o sea, un músculo, el conjunto de haces que es el músculo, y está aquí, este es el epimicio. Lo que vemos es una capa de tejido conjuntivo que va a recubrir un conjunto de haces, o sea, un músculo. También tenemos el perimicio. El perimicio es una membrana de tejido conjuntivo, blanca y brillante, que va a envolver a los haces de fibras musculares. O sea, va a envolver un haz muscular. Este es un haz muscular y va a envolverlo. El perimicio, que es una membrana de tejido conjuntivo o conectivo.
Y dentro de estos haces musculares tenemos las fibras musculares, que son las células musculares. Y vamos a ver que quien lo recubre va a ser el endomisio. El endomisio, también un tejido conjuntivo, que constituye la membrana interna que rodea las fibras musculares. No confundamos el endomisio con la membrana celular, sino que el endomisio va a cubrir la célula. Perfecto. Y aquí tenemos otra imagen, vamos a ver mejor. Tenemos el hueso, tenemos el tendón, el músculo, unido al hueso a través del tendón. Y aquí tenemos el músculo, aquí tenemos los haces. Y el músculo está conformado por varios haces musculares. Y el músculo, o sea, el conjunto de haces está cubierta por el epimicio. El perimicio ya cubre el haz muscular, un haz muscular. Y dentro de los haces está la fibra muscular, que es la célula que vamos a estudiar a continuación. Y su capa es el endomisio. Ahora vamos a estudiar la histología del músculo esquelético, porque para entender la fisiología nosotros tenemos que entender la histología. Entonces, volvemos a esta imagen y sabemos que tenemos el músculo, el haz muscular y la fibra muscular. Y nosotros lo que vamos a estudiar es esta fibra muscular, que es la unidad estructural y funcional del músculo, que es la fibra muscular. Entonces, si hablamos de fibra muscular, vamos a hablar de la célula muscular. Y vamos a estudiar esta fibra muscular. Y esta fibra muscular, como toda célula, tiene núcleo. Aquí está su núcleo, este sería su núcleo. Tiene su retículo endoplasmático, que en una fibra muscular el retículo endoplasmático es llamado de retículo sarcoplasmático. Tenemos los túbulos T, que vamos a ver a continuación. Tenemos el sarcolema. El sarcolema no es nada más que la membrana celular. Y el sarcoplasma, que es el citoplasma. Sarcoplasma, citoplasma. Y vemos algo de peculiar en la fibra muscular, que tenemos esto, las miofibrillas. Y estas miofibrillas van a ser encargadas de la contracción muscular, que vamos a ver a continuación. También tenemos mitocondrias, ¿no? Como vimos en la clase de fisiología celular, las mitocondrias van a generar la energía. Perfecto. Ahora vemos que el sarcolema es la membrana celular. Entonces, si nosotros hablamos de membrana celular en el músculo, o sea, en la fibra muscular, se llama sarcolema, ya no se llama membrana celular. Y el citoplasma no es llamado de citoplasma en la fibra muscular, sino de sarcoplasma. Y el retículo sarcoplásmico es un retículo endoplasmático modificado. ¿Por qué modificado? Porque vamos a ver a continuación que el retículo endoplasmático de la fibra muscular es diferente. Es especializado para captar calcio. Eso vamos a ver a continuación. Y los túbulos T, ¿qué son los túbulos T? Los túbulos T van a conectar el sarcoplasma, o sea, el citoplasma, con el sarcolema, o sea, con la membrana. Entonces va a conectar la membrana con el citoplasma, la parte de afuera con adentro. Y vamos a ver que es muy importante este túbulo T, la función del túbulo T para la contracción muscular. Y tenemos las miofibrillas. La miofibrilla es el conjunto de actina y miosina, que vamos a ver cómo ocurre la contracción muscular con estas dos proteínas. Y ya vimos la fibra muscular, ahora vamos a estudiar la miofibrilla, que es lo más importante de la contracción muscular. La miofibrilla vemos que está formado por las proteínas actina y miosina. Actina, filamento delgado, y miosina, filamento grueso. Vemos aquí que tenemos una línea Z y aquí otra línea Z. Por el momento, veámoslo así, línea Z y línea Z. Y entre una línea Z a otra línea Z tenemos lo que se llama sarcómero. Y este sarcómero se va a repetir. O sea, aquí tenemos un sarcómero y aquí tenemos otro sarcómero, otro sarcómero, otro sarcómero, otro sarcómero y así sucesivamente. O sea que una miofibrilla está formado por varios sarcómeros. Y un sarcómero está comprendido de una línea Z a otra línea Z. Ahora,
El sarcómero, que es aquí de una línea Z a otra línea Z, también llamado disco Z, vemos que tenemos este filamento, que es una proteína, llamado filamento delgado o actina, y esto, filamento grueso o miosina. Entonces vemos que está formado por actina y miosina. Y vemos que la parte donde está la miosina es llamado de banda A. Entonces, la banda A comprende toda la parte de un sarcómero que tiene miosina, o sea que tiene el filamento grueso. Entonces, esta parte es la banda A. Y vamos a ver después que la miosina tiene cuerpo y cabeza. Y esta parte de la miosina, todo esto es la miosina, esta parte de la miosina es la parte donde no tiene su cabeza, no tiene cabeza. Entonces se va a llamar banda H. Entonces la banda H es la parte, la región donde la miosina no tiene cabeza. Es la parte del cuerpo, solamente del cuerpo. Y ahora tenemos la banda I. La banda I va a ser la parte donde solo va a estar el filamento de actina. Pero vemos aquí que parte del filamento de miosina va a estar en la banda I. Pero la banda I comprende solo los filamentos de actina. Obviamente el filamento de miosina invade un poquito de la banda I. Y este es un músculo relajado, o sea, un sarcómero relajado, y aquí un sarcómero contraído. Eso vamos a verlo después, el mecanismo. Y vemos que en cada sarcómero, o sea, entre una línea Z y otra línea Z, sarcómero, en cada sarcómero, nosotros vamos a tener 1500 moléculas de miosina, o de filamentos gruesos, y 3000 de actina. Los sarcómeros están compuestos por 3 proteínas principales, que vimos ya 2, que es la actina y miosina. Pero tenemos otra, que es la titina. Tenemos la actina, la miosina y la titina. ¿Y qué mantiene en su lugar a los filamentos de miosina y actina? ¿Quién lo mantiene en su lugar a los filamentos de actina y miosina? Son los filamentos de titina, que son una proteína encargada de mantener a su lugar, o sea, mantiene en su posición a la actina y miosina, y es muy importante en la contracción muscular. Vemos esta imagen, la histología del músculo esquelético ya en un microscopio, y vemos la banda I, la banda H, que es esta, la banda A, que es solo los filamentos de miosina, la banda I, que es solo los filamentos de actina, pero parte de los filamentos de miosina entran también en la banda I, la línea M, que es la parte central, y esto es un sarcómero del músculo esquelético, un sarcómero real. Nosotros vamos a estudiar los filamentos de actina o filamentos delgados y filamentos gruesos o de miosina, y vamos a estudiar cada una de sus características. Vamos a ver ahora los filamentos delgados o de actina. Esto es un filamento de actina. Y el filamento de actina está formado por la tropomiosina, que es esta línea en azul, y la troponina. Y tenemos la troponina T y C. La tropomiosina es una proteína filamentosa que se ubica a lo largo del surco de la actina. Aquí en esta actina existe un surco, y este surco es muy importante porque en este surco hay un sitio, sí, se llama sitio de unión con la miosina. Entonces, en este surco, la cabeza de la miosina en la contracción muscular, la cabeza se va a unir a este surco y va a hacer la contracción muscular, como vamos a ver a continuación. Pero si la tropomiosina, que es esta línea de aquí, está en ese surco, la cabeza de la miosina no va a poder entrar en ella. Vamos a ver eso a continuación, no se preocupen. Y tenemos la troponina. La troponina
es un complejo de 3 proteínas globulares, la I, la C y la T. Ya, la troponina T se va a unir a la tropomiosina. O sea, la tropomiosina, que es esta, que vimos anteriormente, está unida a la troponina T. Y la troponina I, junto con la tropomiosina, inhibe la interacción de la actina con la cabeza de la miosina, o sea, de la actina-miosina, la troponina I. Y la troponina C se une al calcio para iniciar la contracción muscular. Nos acordamos de troponina C porque de calcio. Entonces la troponina C se va a unir al calcio para empezar la contracción muscular. Y vamos a ver después que cuando es liberado el calcio del retículo sarcoplásmico, el calcio se viene aquí, tiene receptores de calcio, se va a unir a la troponina C y va a iniciar la contracción muscular. Y eso vamos a verlo a continuación. Ahora vamos a hablar de los filamentos gruesos. Los filamentos gruesos, también llamados miosina, son una molécula grande y compleja con cabeza y cola. Y tiene una estructura helicoidal y posee par de cadenas pesadas. Estas cadenas se enlazan y forman la cola. Entonces, estas son las cadenas pesadas que se entrelazan entre sí formando la cola de la molécula de miosina. ¿Ya? Entonces, esta es una molécula de miosina formada por 2 cabezas y una cola enrolladas entre sí. ¿Ya? Y también de 2 pares de cadenas ligeras que se enrollan y forman 2 cabezas globulares. Y estas cabezas globulares va a ser el sitio de unión para la actina. O sea, esta cabeza se va a unir al surco de la actina. Y vamos a verlo eso a continuación. Entonces tenemos el par de cadenas pesadas, que es la cola. La cola son las cadenas pesadas. Y los 2 pares de cadenas ligeras son las cabezas, ¿no? Que van a ir al surco de la actina para hacer la contracción. Y aquí lo vamos a ver con más detalle. Entonces tenemos la cola. Esta imagen es sacada del Tratado de Fisiología Guyton et al., edición número 12. Y tenemos la cola, que son las 2 cadenas pesadas, y la cabeza, que son las cadenas ligeras. Entonces, vemos esta imagen que es un sarcómero. Y aquí tenemos la cabeza de la miosina y esta es la actina. La actina tiene su sitio activo que está tapado por la tropomiosina y este sería el cuerpo, ¿no? Las cadenas pesadas, que son la cola. Entonces, la miosina es un conjunto de varias moléculas de miosina formando el filamento de miosina. Y vamos a ver cómo ocurre la contracción muscular. Entonces, la contracción muscular, o sea, el mecanismo de contracción muscular, es de la siguiente manera. Nosotros tenemos aquí una sinapsis motora, o sea, una placa motora. Este es el músculo y este es el botón sináptico, la hendidura sináptica. Esto se llama unión mioneural o neuromuscular y vamos a tener una clase solo para esto. Pero lo que quiero que entiendan, después vamos a ver con lujo de detalle esta parte, lo que quiero que entiendan es que la acetilcolina, que es un neurotransmisor, aquí estos son canales químicos dependientes, se abren y van a generar un potencial de acción, como vimos en la clase potencial de acción, y este potencial de acción va a ir a través de la membrana, y la membrana, ¿se acuerdan que el túbulo T conecta la membrana con el citoplasma? Entonces sirve para esto, el potencial de acción va por el túbulo T y entra a la fibra muscular. El segundo paso, vimos el primer paso que es la activación de los canales, causa la despolarización, va el potencial de acción, viaja y cuando viaja este potencial de acción, la polaridad, la carga, hizo que el retículo sarcoplásmico, este es el retículo sarcoplásmico,
lo que vamos a ver. Y dentro de este retículo tiene la peculiaridad de tener mucho calcio. Entonces, prácticamente el retículo sarcoplásmico de la fibra muscular es un almacén de calcio. Entonces, cuando ocurre un potencial de acción, este calcio es liberado, y este calcio va directamente a la troponina C, y la troponina C va a interactuar con la otra troponina y va a hacer que la tropomiosina de la actina se descubra el sitio activo y la cabeza de la miosina se una con el surco, con el sitio de unión. Parece complicado, pero no es, y vamos a verlo con más detalles a continuación. Y tenemos en la cabeza de la miosina, tenemos enzimas ATPasa. ¿Qué pasa? Esta enzima ATPasa va a hidrolizar el ATP, dividiéndolo en ADP fosfato, y va a utilizar la energía para la contracción muscular. Y posteriormente, una vez hecha esta contracción muscular, se va a devolver, va a bombear, hay canales de calcio, va a bombear de nuevo el calcio al retículo sarcoplásmico y se va a relajar el músculo. O sea, este es el proceso de contracción muscular. Y este proceso vamos a verlo paso por paso. Fíjense que en este filamento de actina, esto de amarillo es el sitio activo, es el surco, ¿ya? Esta parte donde está amarillo. Entonces, fíjense que en esta imagen, esta parte está tapada por la tropomiosina, y una vez que el calcio se unió a la troponina C, va a haber un dislocamiento, o sea, se va a apartar esta tropomiosina y va a dejar el sitio activo descubierto. Y una vez que deja este sitio activo descubierto, la cabeza de la tropomiosina, la cabeza de la miosina, perdón, va a ir al sitio activo. ¿Y qué va a pasar? Con el ATP, usando ATP, va a generar una contracción y va a generar un movimiento aproximadamente de 45 grados y va a jalar la actina hacia este lado. Entonces, tenemos la utilización de ATP, tenemos la contracción muscular con el ATP, usando el fosfato, dejándolo en ADP. Y una vez que tenemos la contracción muscular, aquí utilizando el ATP, vuelve a su posición normal y ahí está la contracción muscular. Entonces, así ocurre la contracción muscular a nivel de la actina y miosina. Y la contracción muscular, vemos que estas son las cabezas de la miosina y esta es la actina. Y cuando se une, cuando ocurre la contracción muscular, el sarcómero se acorta. Y es por eso que cuando nosotros contraemos, un ejemplo, contraemos nuestro bíceps se acorta. Y es porque dentro de nuestro bíceps, en la fibra muscular, nosotros tenemos las miofibrillas, y dentro de esas miofibrillas se va a acortar. Entonces, como la contracción es en conjunto, y nuestra contracción es en conjunto gracias a los túbulos T, va a ocurrir el acortamiento del músculo. Y vemos como la actina que estaba en esta parte se va a ir más para acá, se va a ir casi al medio, como pasa aquí. ¿Quedó claro? Ahora vamos a hablar del bombeo del calcio. Vemos que una vez que tenemos el potencial de acción, pasa y ocurre la contracción muscular, nosotros tenemos en los retículos sarcoplásmicos, tenemos bombas de calcio que van a bombear el calcio hacia adentro. Y una vez que ocurrió la contracción muscular, el calcio que está en el citoplasma va a ir hacia el retículo sarcoplasmático. Yo digo citoplasma y digo membrana celular, no digo sarcolema y eso para no confundirlo. Entonces yo voy a decir membrana celular y citoplasma. Entonces va del citoplasma, va a entrar hacia
el retículo sarcoplásmico a través de bombas de calcio. Y va a haber una proteína que se llama calsecuestrina. Y la calsecuestrina está ubicada en el interior del retículo sarcoplásmico. Y esta proteína es capaz de unirse hasta 40 veces más calcio. Entonces, ¿qué pasa? Que la proteína calsecuestrina que está aquí podemos decir, absorber 40 veces más calcio. Entonces, por eso que en la fibra muscular, nosotros dentro del retículo sarcoplásmico podemos tener bastante calcio gracias a esta proteína, calsecuestrina. Y vamos a ver lo que se llama la teoría de la cremallera. La teoría de la cremallera explica la relación entre los filamentos de actina y miosina durante la contracción muscular. Estos procesos cíclicos comienzan con la liberación del calcio del retículo sarcoplasmático o sarcoplásmico. Obviamente esta liberación de calcio del retículo sarcoplásmico para la contracción muscular va a ser después de un potencial de acción. El calcio se une a la troponina tropomiosina y el complejo se mueve exponiendo el sitio activo en la actina y la cabeza de la miosina se conecta al sitio activo y se da lo que conocemos como golpe de fuerza, que es la contracción. Y la cabeza, después de la contracción, se vuelve a enderezar, listo para empezar otro ciclo. Y todo esto del puente cruzado se permite el movimiento gracias al ATP. Entonces el ATP permite el movimiento del puente cruzado. Y vemos esta imagen aquí para explicar la teoría de la cremallera, que hagamos de cuenta que esta es la cabeza de la miosina y esta es la actina. Tenemos la cremallera, tenemos un movimiento giratorio parecido al de un piñón, un movimiento lineal, y así ocurre la contracción muscular. Ahora vamos a hablar del potencial de acción muscular. El potencial de acción muscular, el potencial de reposo, es de menos 80 a menos 90 milivoltios. Y la duración del potencial de acción es de 1 a 5 milisegundos con una velocidad de conducción de 3 a 5 metros por segundo. Y el potencial de acción se propaga de una fibra muscular a otra fibra muscular, o sea, de una célula a otra célula, a través de los túbulos T o túbulos transversos, que es importantísimo. Sin este túbulo transverso, nosotros no teníamos una contracción en conjunto. Todo nuestro músculo se contrae en conjunto al mismo tiempo gracias a estos túbulos T. Vemos aquí, vemos que esto es un túbulo T. Tenemos una célula, otra célula, y el potencial pasa de un túbulo T a otro túbulo T, o sea, va a ir de una fibra muscular a otra fibra muscular, de una célula a otra célula, gracias a estos túbulos T. Entonces, esta imagen de la izquierda, la imagen A, tenemos los túbulos T. Miren cómo este túbulo T va conectando las miofibrillas entre sí y también otras células entre sí. Y gracias a estos túbulos T ocurre la contracción muscular en conjunto. Miren aquí la calsecuestrina, el retículo sarcoplasmático llenos de calcio. Ahora vamos a ver las fuentes de energía. Nosotros vamos a ver cómo el músculo obtiene la energía para la contracción muscular, o sea, el ATP. Toda contracción muscular gasta ATP. Y el músculo obtiene ese ATP a través de tres fuentes. O sea, de tres diferentes maneras el músculo va a obtener la energía. A través del sistema ATP-creatina-fosfato, del metabolismo glucolítico y del metabolismo oxidativo. Vamos a hablar del sistema ATP-creatina-fosfato. La primer fuente de reconstrucción de ATP es la fosfocreatina, que se encuentra almacenada en el músculo y se va a excindir rápidamente. La cantidad de fosfocreatina en la fibra muscular es muy pequeña y es capaz de producir una contracción muscular máxima solo durante 5 a 8 segundos. O sea, nosotros podemos contraer el músculo a una máxima frecuencia
solo de 5 a 8 segundos, después ya va bajando la frecuencia. Por eso que en el gimnasio es muy famoso esta creatina, que se llama creatina monohidratada, que es un suplemento que es muy común encontrar en los gimnasios, donde hacen actividad física, levantamiento de pesas, porque esta creatina es el primer fuente de reconstrucción de ATP, de energía del músculo. Entonces, por eso, personas que toman creatina en el gimnasio tienen, así decir, un poco más de fuerza que las que no toman. Entonces, es muy beneficioso, obviamente, sin exagerar, pero la creatina ayuda en la contracción muscular. El segundo sistema es el metabolismo glucolítico. La segunda fuente que se utiliza para reconstruir tanto el ATP como la fosfocreatina es la glucólisis del glucógeno. El glucógeno es la glucosa que está almacenada. Entonces, el glucógeno ocurre una hidrólisis, o sea, una quebra a través de una enzima, extinción enzimática. Una enzima es un facilitador metabólico y del glucógeno va a la glucosa y esta glucosa se va a dividir en dos productos, el ácido pirúvico y el ácido láctico. Y estos productos, o sea, el ácido pirúvico y el ácido láctico, liberan energía que se utiliza para convertir el ADP, que es adenosín difosfato, ojo que es el adenosín de 2 fosfato, en ATP, en adenosín trifosfato. O sea que la fuente de energía tiene 3 fosfatos y cuando se usa la energía, se usa en una contracción, no es que se elimine el ATP, sino se transforma en ATP en ADP. Pierde un fosfato. Por eso la creatina es llamada la creatina fosfato. Que aumenta un fosfato y de ADP, de difosfato a tri, de 2 a 3. Entonces, convierte el ADP en ATP después de utilizar directamente el ATP para aportar energía para la contracción muscular adicional y reconstrucción de los almacenes de fosfocreatina. Entonces, nuestro segundo fuente es el metabolismo glucolítico. Y es un mecanismo bien importante porque las reacciones se pueden hacer en ausencia de oxígeno y las contracciones musculares pueden durar muchos segundos y a veces hasta más de un minuto, mismo sin el aporte de oxígeno en la sangre. Y es por eso que nosotros podemos correr, un ejemplo, nosotros corremos 20 metros o 15 metros y nosotros todavía nuestro corazón no empieza a latir porque nosotros tenemos este metabolismo glucolítico que como no necesitamos oxígeno, no va a requerir un aumento de la frecuencia cardíaca y como no requiere oxígeno, nuestro corazón no va a haber alteraciones a nivel de la frecuencia cardíaca y es por eso que nosotros podemos correr unos 10 a 15 metros sin el aporte de oxígeno y es gracias al metabolismo glucolítico. Y la velocidad de formación de ATP por el proceso glucolítico es 2,5 más rápido que en respuesta a la reacción con el oxígeno. Entonces es más rápido el proceso glucolítico. Sin embargo, se acumulan tantos productos finales, tantos metabolitos, que la glucólisis pierde su capacidad de mantener una contracción máxima después de aproximadamente un minuto. Podemos contraer un músculo aproximadamente un minuto con el metabolismo glucolítico. Ahora tenemos el metabolismo oxidativo. El metabolismo oxidativo se trata de combinar el oxígeno con los productos finales de la glucólisis, o sea, los productos finales de la glucólisis y con otros diversos nutrientes celulares para liberar ATP. Más del 95% de toda la energía que usamos nosotros en la contracción muscular sostenida a largo plazo procede de esta fuente y los nutrientes que se consumen son los carbohidratos o hidratos de carbono, las grasas y las proteínas que se van a después transformar en aminoácidos, las grasas en ácidos grasos, etc. Y para una actividad muscular a muy largo plazo, durante periodo de muchas horas, la mayor parte de la energía proviene de las grasas. Ojo, por eso cuando nosotros
queremos quemar grasa, lo hallamos muy difícil porque tenemos que tener una actividad muscular a muy largo plazo, o sea, durante muchas horas, y recién va a empezar a quemar la grasa, ya que nuestro cuerpo lo ve la grasa como un objeto de energía valioso. Entonces es la última fuente de energía, que es el metabolismo oxidativo. Ahora vamos a ver los tipos de contracción. Existen dos tipos de contracción, las contracciones isotónicas y contracciones isométricas. Las contracciones isotónicas es cuando el músculo se acorta, pero la tensión del mismo músculo permanece constante. Y las contracciones isométricas es cuando la longitud del músculo no se acorta, ojo, la longitud del músculo no se acorta durante la contracción y se produce tensión sin acortamiento del músculo. Y la mayor parte de las contracciones en nuestro cuerpo es una mezcla tanto de las contracciones isotónicas e isométricas. Bueno, vamos a ver, en estas imágenes vamos a ver los dos tipos de contracción. Tenemos la contracción isotónica y vemos que el músculo, o hagamos de cuenta que este es el hueso unido, el músculo a través del tendón, y vamos a alzar 2 kilos, este músculo va a alzar 2 kilos, y hubo una contracción isotónica porque el músculo se acortó y hizo la contracción. Y hubo también tensión. Y aquí tenemos 6 kilos, pero estos 6 kilos, este músculo ya no lo puede alzar porque es muy pesado. Entonces va a haber una contracción, pero la longitud del músculo va a permanecer la misma. Y esa es la diferencia entre la contracción isotónica e isométrica. Y la mayor parte de nuestras contracciones es una combinación de esta y esta, o sea, de la isotónica y de la isométrica. Ahora vamos a ver los tipos de fibras musculares. Existen dos tipos de fibras musculares, que son las fibras rápidas y las fibras lentas. Aquí también tenemos las fibras intermedias, que es una mezcla de las rápidas y las lentas, pero no la voy a mencionar. Estoy siguiendo el Tratado de Fisiología Guyton Hall, entonces vamos a hablar sobre las fibras rápidas y lentas. Las intermedias las vamos a obviar, tanto que es una mezcla de los dos, y vamos a ver las características específicas de cada una de ellas. Las fibras lentas, también llamadas fibras oxidativas, lentas o de tipo 1, son de color rojo oscuro por las grandes cantidades de mioglobina. O sea, mientras más mioglobina tenga un músculo, más rojo va a ser, y capilares sanguíneos. Tiene muchas mitocondrias y su velocidad de contracción es lenta, lo que propaga y proporciona una mayor resistencia a la fatiga, y es propio de deportes aeróbicos. Presentan menor diámetro, por tanto menores niveles de fuerza, o sea, tienen menos fuerza pero mayor resistencia, y las personas, por ejemplo, personas que corren maratones de 10, de 20 kilómetros, tienen muchas fibras lentas, o sea, van desarrollando fibras lentas en el cuerpo, y estas fibras lentas proporcionan una mayor resistencia a deportes aeróbicos que requieren bastante resistencia, pero menos niveles de fuerza. Ahora tenemos las fibras rápidas o las fibras blancas, también llamadas fibras glucolíticas rápidas o de tipo 2X. Es de color blanco por su bajo contenido de hemoglobina. Vimos que mientras más hemoglobina tenemos, más rojo, y mientras menos hemoglobina, una proteína que tenemos en la sangre, es más blanco. Mientras menos hemoglobina, más color blanco. Entonces, de color blanco por su bajo contenido de hemoglobina, capilares y mitocondria, siendo su principal vía de energía la glucólisis, que vimos anteriormente. Y su velocidad de contracción es bastante elevada y es propia de deportes anaeróbicos. Tienen un mayor diámetro y número de miofibrillas, por tanto, mayores niveles de fuerza. O sea, si nosotros tenemos más miofibrillas, vamos a tener más fuerza para la contracción, por ende una menor resistencia, y son propias para deportes, por ejemplo, levantamiento de pesa, personas que van mucho al gimnasio y buscan la hipertrofia muscular, van a desarrollar fibras rápidas, fibras blancas, y dan una mayor fuerza, por ende una menor resistencia. Y estos son los tipos de fibras musculares, los tipos de músculos. Tenemos el músculo blanco, que carece de mioglobina,
que es el músculo rápido. Este sería el intermedio, que es la mezcla de los dos, que no tiene ni tanta mioglobina como el rojo, ni poca como el blanco. Y tenemos este músculo lento, que tiene bastante mioglobina, y por eso su color. Ahora vamos a ver la unidad motora. Una unidad motora es una motoneurona anterior que va a darle inervación motora a un músculo esquelético. Vamos a estudiar específicamente en la clase de neurofisiología la motoneurona alfa, la motoneurona gamma, pero lo que tenemos que saber es que la inervación motora voluntaria de un músculo esquelético y que va a la placa motora terminal, a la unión mioneural o neuromuscular, es la neurona motora o motoneurona alfa, que sale de la parte anterior de la médula espinal. Y vamos a ver que los músculos pequeños que reaccionan rápidamente tienen más fibras nerviosas para menos fibras musculares. O sea, en proporción tienen más fibras nerviosas para pocas fibras musculares. Y los músculos grandes, por ejemplo, músculos de la pierna, que no precisan de control fino, tienen varios centenares de fibras musculares en una unidad motora. O sea, una unidad motora, una motoneurona, de ser así, va a inervar a varias fibras musculares. Y son músculos que no precisan de un control fino. Por ejemplo, el cuádriceps no precisa de un control fino, así como la punta de los dedos o así como nuestros ojos. Entonces, mientras más grande el músculo y el músculo que no precise un control fino, va a tener pocas unidades motoras. Y un músculo pequeño, músculos que reaccionan rápidamente, van a tener más fibras nerviosas, o sea, más unidades motoras para menos fibras musculares. ¿Quedó claro? Ahora vamos a ver la sumación. ¿Qué significa la sumación? Sumación significa la adición de espasmos individuales para aumentar la intensidad de la contracción. O sea, mientras hay más sumación, más intenso se vuelve la contracción. Y se produce de dos diferentes maneras. La sumación se produce aumentando el número de unidades motoras que se contraen de manera simultánea, lo que se denomina sumación de fibras musculares. O sea, mientras más unidades motoras, más fuerte la contracción, y aumentando la frecuencia de la contracción, lo que se denomina sumación de frecuencia, y que puede producir tetanización. Tetanización es una contracción muy encima de la otra, y estas son las dos formas de las dos maneras que nosotros podemos conseguir una sumación. Y vamos a ver, hablando de sumación, vamos a ver el efecto Trepé. ¿Qué es el efecto Trepé? El efecto Trepé es cuando un músculo comienza a contraerse después de un periodo de reposo prolongado. Ojo, después de un periodo de reposo prolongado, su fuerza de contracción inicial puede ser bien pequeña. Ahora nosotros nos preguntamos, cuando vamos al gimnasio, el instructor nos dice, oye, tenés que calentar, tenés que hacer 15 repeticiones con muy poco peso para que tu músculo caliente. Y bueno, nosotros hacemos sin saber por qué. Pero una vez estudiando la fisiología muscular, nosotros vamos a ver que cuando nosotros empezamos a calentar, supuestamente en el gimnasio, nosotros vamos a llamar el efecto Trepé. Este efecto Trepé, y vamos a ver por qué se utiliza, es un efecto que se debe al aumento de calcio en el citosol debido a la liberación de cada vez más iones de calcio desde el retículo sarcoplásmico con cada potencial de acción muscular y la incapacidad del sarcoplasma de recaptar inmediatamente los iones. Lo recapta a través de la proteína calciocoestrina. O sea, el efecto Trepé es mientras nosotros
vamos haciendo una contracción. La primera contracción no es tan eficaz, no es tan fuerte. Y a la segunda contracción, miren, la primera contracción no es eficaz. La segunda ya va yendo, la tercera va yendo hasta que llegamos a un punto donde ya el calcio fue liberado y no fue capaz el retículo sarcoplásmico de recaptar ese calcio. Entonces tenemos bastante tensión, fuerza, ¿no? Entonces es debido a esto que nosotros hacemos el calentamiento en el gimnasio cuando vamos a hacer pesa. Porque nuestra primera contracción va a ser, no vamos a tener la tensión suficiente, no vamos directamente a meterle, qué sé yo, le voy a meter 30 kilos cada lado, vamos a hacer pecho, pectorales, plano, y yo no le voy a meter directamente los 30 kilos a cada lado, sino voy a hacer con 5 a 7 kilos cada lado para liberar el calcio al citoplasma. Y una vez que liberé ese calcio al citoplasma, no le da tiempo para recaptarlo, y en ese estado se dice que es el estado que estoy caliente. Entonces el individuo está caliente y está listo para alzar una carga con más tensión. No sé si me dejo entender. De bibliografía usé el Tratado de Fisiología Guyton et al, edición número 12. Muchas gracias, te mando un abrazo. Probablemente una de las preguntas más frecuentes que me preguntan por redes o que me preguntan en una entrevista directamente es ¿qué significa la hiperactina? ¿De dónde sale este nombre? Lo guay de este nombre es que tiene bastante chicha científica, ¿no? Entonces me da no solo para grabar un vídeo explicándoos pues, de dónde salió esta idea de la hiperactina, sino también toda la ciencia que se esconde detrás de este nombre. Hoy en la hiperactina hablamos de la hiperactina. Es posible que sepas ya qué significa este nombre porque es una pregunta que ya he respondido otras veces, así que si ya lo sabes, lo siento mucho y avanza más en el vídeo porque luego se viene aquí la ciencia. En abril de 2018 decidí abrir este canal de YouTube y comenzar así pues, con mi proyecto de divulgación. Antes de empezar el canal recuerdo que abrí pues, un documento en blanco, cosa que mira que es fácil y cosa que mira que es útil a la hora de comenzar un proyecto desde cero. Y comencé a soltar ahí pues ideas de los temas de los que quería hablar, ¿no? El rollo que quería que tuviese el canal, el logo, ese olvidado logo. Y la parte más difícil de todas, el nombre. Y digo más difícil porque de verdad que el nombre es lo que más tiempo me llevó, me parece. O sea, yo tenía una idea muy clara de lo que quería, que era un nombre que reflejase dos cosas. Por una parte, que reflejase algo sobre biomedicina y por otra parte, que reflejase algo sobre mí, ¿no? O sea, algo sobre mi personalidad o algún juego de palabras con mi nombre o alguna cosa así. Así que pensando en esto último, empecé como a darle vueltas y caí en el adjetivo hiperactiva, ¿no? O sea, que me molaba porque es una cosa que me dice mucho, que soy una persona muy hiperactiva, que no para de hacer cosas, no se está quieta, que se mueve mucho cuando habla y esas cosas. Y pensando en hiperactiva, como que al final se me ocurrió hiperactina. ¿Por qué? Pues porque la actina es una proteína que permite la contracción del músculo, lo cual pues ya me daba ese toque biomédico que buscaba en el nombre, y no solo eso, sino también como que es una proteína pues que refleja contracción, energía, movimiento. No sé qué estoy diciendo. Así que la hiperactina es la combinación de dos palabras, hiperactiva y actina. Algo personal, algo biomédico. Pero la actina no solo le daba ese toque biomédico al nombre que buscaba, sino que además, cómo funciona nuestro cuerpo para permitir la contracción muscular es algo súper interesante. Por eso en el vídeo de hoy quiero contaros cómo se contraen nuestros músculos. A ver, antes que nada hay que entender que estamos formados por muchísimos músculos que permiten pues, el movimiento constante de nuestro cuerpo, pero es que hay varios tipos de movimientos, hay movimientos en los que tal vez no te habías parado a pensar. Seguramente si te hablo de músculos del cuerpo humano, lo primero que te venga a la cabeza pues sean como estos de aquí, ¿no? O sea, cosa que no me extraña porque es como lo primero que nos muestra Google cuando lo buscamos. Estos de aquí son los músculos esqueléticos que permiten el movimiento voluntario que decimos, o sea, como por ejemplo pues saludar con la mano, pestañear o correr. Se llaman esqueléticos porque están unidos a nuestros huesos a través de los tendones. Pero nuestro cuerpo tiene mucho más movimiento en su interior, o sea, de hecho funciona gracias al movimiento constante de órganos y estructuras que permiten un montón de procesos que ocurren a todas horas sin que ni siquiera te des cuenta, como la digestión o la circulación de la sangre. Estos procesos son gracias a lo que llamamos el movimiento involuntario, como por ejemplo el de tu intestino, que está constantemente moviéndose para absorber esos nutrientes que tú comes y tú no estás pensando en tu intestino todo el rato y en cómo hacer la digestión, o por ejemplo el esófago, ¿no? Que es automático, o sea, tú cuando comes algo el esófago hace esos movimientos para llevar la comida
hacia el estómago. Pues los músculos que permiten estos movimientos involuntarios y que además forman las paredes de órganos y estructuras como el estómago, el esófago, el intestino, el útero o los vasos sanguíneos son los que llamamos los músculos lisos. Y me dirás, vale, pues ya está, ¿no? O sea, movimiento voluntario, músculo esquelético, movimiento involuntario, músculo liso. Pues no está, porque hay un tercer tipo de músculo que debido a su estructura se clasifica aparte y que también es de movimiento involuntario, que es el miocardio o músculo cardíaco, el músculo que permite la contracción del corazón. Vale, y ahora la pregunta que nos concierne, ¿cómo funciona este mecanismo que permite a los músculos contraerse y qué tiene que ver la actina con todo esto? Pues a pesar de que la contracción de los distintos músculos comparte algunas cosas, quiero centrarme en este vídeo en la contracción de los músculos esqueléticos, los mainstream. Y los llamo mainstream de forma muy injusta, porque os aseguro que la estructura de estos músculos, a medida que vamos como a escala más pequeña, es cada vez más loca. A ver, cada músculo está formado por varios fascículos y dentro de cada fascículo hay muchas fibras musculares. Las fibras musculares son las células del músculo, ¿no? O sea, de la misma forma en que pues, los hepatocitos o células hepáticas forman el hígado, los queratinocitos forman la piel y las neuronas forman el cerebro, dicho de manera muy básica. Dentro de cada una de estas células, de cada fibra muscular, existen un montón de lo que se llaman miofibrilas, y cada miofibrila está dividida en pequeñas zonas capaces de contraerse llamadas sarcómeros. A ver, por si te has perdido, repasemos. Un músculo está formado por fascículos, que básicamente son como fajos de muchas células alargadas llamadas fibras musculares, que a su vez contienen miofibrilas en su interior, que están formadas por sarcómeros. Vale, pues cada sarcómero está formado por filamentos de proteínas que al deslizarse los unos sobre los otros permiten la contracción de la fibra muscular. Y hay dos tipos de filamentos, los que están formados por la proteína miosina y los que están formados por la proteína actina. ¿Y cómo narices se produce este desplazamiento entre filamentos? Pues la contracción de las fibras tiene lugar gracias a la unión de la miosina con la actina. La miosina se une a la actina y la arrastra haciendo que los filamentos deslicen unos sobre otros, el sarcómero se acorte y así el músculo se contraiga. ¿Y qué es lo que activa el músculo para que se mueva? En este caso, como hablamos de movimiento voluntario y de músculos esqueléticos, la orden de moverse vendría del cerebro. La mayoría de las fibras musculares están conectadas a una neurona, o sea, es una neurona que transmite el impulso nervioso que cuando llega al extremo de la neurona activa la fibra muscular, de forma que ésta se contrae. Y esta unión entre la neurona y la fibra muscular se llama unión neuromuscular. Y es que la ciencia busca nombres prácticos. De todos modos, un solo impulso nervioso no es suficiente para activar la contracción de un músculo, o sea, que intervienen pues, más moléculas y más proteínas. Pues una de ellas es una de las moléculas más importantes de nuestro cuerpo, el ATP. Ya os he hablado alguna vez de esta molécula, pero es que de verdad que es clave para que funcionen nuestras células y por tanto nuestro cuerpo. Y se estudia como en primero de biomedicina, o sea, esto es muy básico. El ATP o adenosin trifosfato es una molécula que producen las mitocondrias que contiene mucha energía a sus enlaces químicos, de forma que la célula cuando rompe estos enlaces puede obtener la energía que necesita para hacer sus funciones de célula. Y esta es una de las razones por las que necesitamos comer, o sea, no solo para obtener pues, vitaminas y minerales y sustancias necesarias para la vida, sino porque los nutrientes que obtenemos a través de los alimentos los vamos rompiendo en moléculas más pequeñas para producir finalmente grandes cantidades de ATP. Pues unas células que precisamente utilizan mucho ATP porque necesitan grandes cantidades de energía para funcionar son las que forman los músculos. Motivo también por el que cuando terminamos un ejercicio nos entra pues hambre y ganas de comer, ¿no? Porque el cuerpo necesita reponer ese ATP que se ha consumido. Vale, volviendo a las fibras musculares, ¿cómo participa el ATP en la contracción? Pues el ATP lo que hace es mantener a la miosina contenida, o sea, la tiene ahí como retenida en su sitio. Cuando la molécula de ATP se rompe, la miosina queda libre y pierde esa inhibición de forma que puede unirse a la actina y desplazarla. Y así sucesivamente cada vez que se contrae un músculo. Bueno, ¿y has entendido la contracción muscular? Pues no. La cosa no es tan sencilla porque en esta obra intervienen todavía más actores. Si tenemos a la actina y a la miosina, sus primas hermanas serían la troponina y la tropomiosina. Y funcionan del siguiente modo. La tropomiosina es una proteína alargada en forma de tiras cuya función es tapar pues, esos puntos de la actina por los que se une la miosina. Vamos, como si tapases la cerradura de una puerta para que no entrase la llave. La troponina, en cambio, tiene otra función, la de desplazar o no a la tropomiosina cuando sea necesario. A ver, os explico. Ya veréis que esto es como una especie de coreografía en la que van entrando bailarinas una tras otra, pero bueno.
Cuando el impulso nervioso va viajando por la neurona hasta llegar finalmente a la unión neuromuscular para activar esa fibra, se produce una entrada masiva de calcio dentro de la célula, dentro de la fibra. Estas partículas de calcio se unen a la troponina, lo cual hace que ésta arrastre a la tropomiosina, dejando así libres esos puntos de unión entre la actina y la miosina. Menudo lío. En ese momento la miosina se puede unir a la actina para que así los filamentos deslicen unos sobre otros, los sarcómeros se acorten y por tanto la fibra se contraiga. Para que veáis toda la locura que se esconde detrás de cosas tan sencillas como pestañear, sonreír o incluso bailar. Pero la cosa no es solo compleja y sorprendente a nivel molecular, a nivel de las proteínas que os he contado, sino que incluso a gran escala los músculos son increíbles. Es decir, tenéis que pensar que si somos capaces de mantenernos erguidos o incluso pues de levantar un libro, por ejemplo, esto es porque hay todo un conjunto de músculos que se contraen o se relajan coordinadamente para realizar este movimiento o el que tú quieras. Cuando levantamos un libro, esto es porque el bíceps se contrae, pero para que este bíceps se contraiga, el tríceps tiene que relajarse. Y del mismo modo, cuando yo bajo un libro, mi tríceps se está contrayendo, pero esto lo hace gracias a que el bíceps se está relajando. Mind blowing. Si es que algo tan fácil como levantar un libro tiene un montón de ciencia detrás. Y de polvo encima. Hay muchísimas disciplinas científicas que son increíbles, pero es que a mí la biomedicina me fascina porque me enseña que detrás de cada cosa que yo hago de forma inconsciente existe todo un conjunto de proteínas, de moléculas y de estructuras que lo hacen posible y que hacen posible que mi cuerpo funcione en conjunto, mi cuerpo y el de todo el mundo. Me gusta un poco la biomedicina. En fin, esta ha sido la historia de la actina, esa proteína que hizo posible la existencia de la mitad de mi nombre. No sé si os habéis fijado, pero la actina tiene esa forma como de dos filamentos enrollados entre sí, motivo por el cual el primer logo de este canal, el primer y último logo de este canal fue este de aquí, que con el tiempo, pues como no se utilizaba, terminó cayendo en desuso. Pero bueno, cosas de la vida. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. La verdad es que grabar estos vídeos de curiosidades en la cuarentena me está encantando y creo que están teniendo un montón de acogida por vuestra parte, por los comentarios que me dejáis, que los leo, por los mensajes que me mandáis, que intento responder cuando puedo y por todo el apoyo en general que me estáis dando y que nada, que gracias, que sois un amor de personas. No me enrollo más, muchísimas gracias por estar ahí una vez más y hasta la próxima. Así que en referencia a esto último, ¿no? Empecé a pensar y a darle vueltas al adjetivo hiperactiva. Claro, es que ahora estoy acostumbradísima a decir hiperactina, entonces la palabra hiperactiva ya se ha borrado de mi registro lingüístico. Así que la hiperactina es la combinación de dos palabras, hiperactiva y actina, algo biomédico al revés. Acaba, ¿no? Sino que además también hay tipos de movimiento, hay tipos de... Y me dirás, vale, pues ya está, ¿no? O sea, músculo obtenemos a través de la comida, pues vitaminas... Whatever. Vamos a coger un libro. Por ejemplo, no sé si esto está entrando en plano o no. No me lo he leído. En fin, esta ha sido la historia, pero ¿y ese gallo? Porque a medida que observamos este músculo como ascaña, y creo que están teniendo buena acogida por los mensajes. Espero que os haya gustado muchísimo este... ¿Qué ha pasado? La contracción muscular es la base de todos los movimientos esqueléticos. Los músculos esqueléticos se componen de fibras musculares que a su vez están hechas de unidades funcionales repetitivas llamadas sarcómeros. Cada sarcómero contiene muchos filamentos paralelos y superpuestos delgados, actina, y gruesos, miosina. El músculo se contrae cuando estos filamentos se deslizan uno sobre otro, resultando en un acortamiento del sarcómero y por lo tanto del músculo. Esto se conoce como la teoría de los filamentos deslizantes. El ciclo de puentes cruzados forma la base molecular para este movimiento de deslizamiento. La contracción muscular inicia cuando las fibras musculares son estimuladas por un impulso nervioso y los iones de calcio son liberados. Las unidades de troponina en los miofilamentos de actina son enlazadas a los iones de calcio. La unión desplaza la tropomiosina a lo largo de los miofilamentos y expone los sitios de unión a la miosina. En esta etapa, cada cabeza de miosina está unida a un ADP y a una molécula de fosfato remanente del calcio anterior. Las cabezas de miosina se unen a los sitios de unión recién expuestos en los miofilamentos de actina para formar puentes cruzados.
y la molécula de fosfato es liberada. Los dos miofilamentos se deslizan uno sobre otro, impulsados por la energía química almacenada en las cabezas de miosina. A medida que avanzan, las moléculas de ADP son liberadas. Los enlaces entre los miofilamentos de actina y las cabezas de miosina se rompen cuando las moléculas de ATP se unen a las cabezas de miosina. Las moléculas de ATP son descompuestas en ADP y fosfato. La energía liberada por esta reacción es almacenada en las cabezas de miosina, lista para ser usada en el siguiente ciclo de movimiento. Las cabezas de miosina reanudan su posición de partida y ahora pueden empezar una nueva secuencia de unión a la actina. La presencia de más iones de calcio desencadenará un nuevo ciclo.